vamos a ver algunas definiciones de los testigos de Jehová, cómo ellos miran al Espíritu Santo de Dios, y sucesivamente vamos a ir tocando algunos temas punto por punto. Después de ver la definición de cómo miran los testigos de Jehová al Espíritu Santo de Dios, vamos a tocar uno de los versos que también han violentado para que su teología doctrinal sobre la persona del Espíritu Santo encaje dentro de sus Biblias, ¿no? Entonces, esas son cosas que vamos a aprender. Le pido a todos los hermanos que pongamos mucha atención. No sé si puedes ponerme quién es el Espíritu Santo de Dios, lo que tienen ellos. Dice el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios está puesta en ellos. Ok. Ellos dicen así, tomen atención. Miren cómo miran ellos. Esta es de la página oficial de los Testigos de Jehová. Estoy aquí. Dice el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios, según la doctrina de la Trinidad. Y miren lo que dicen ellos. Según la doctrina de la Trinidad, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, igual al Padre y al Hijo, como dice el libro de Horst Christian Farr. El Espíritu Santo es totalmente Dios. En las escrituras hebreas, la palabra más se usa para espíritu, ruhat, que significa aliento, viento, espíritu. En las escrituras griegas se usa la palabra neuma de significado similar. Indican esas palabras que el Espíritu Santo sea parte de una Trinidad. Escúcheme, como aspecto literal, la palabra Trinidad usted no la va a encontrar en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la palabra Biblia tampoco lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Hay aspectos teológicos que se llaman académicos, técnicos, palabras técnicas que se utilizan para dar referencia de un significado doctrinal que se está haciendo. Como por ejemplo la palabra Biblia, usted no la encuentra en la Biblia, pero se le ha dado académicamente, se le ha dado ese nombre Biblia para no estar diciendo yo tengo varios libros. Porque si no le pusieran, si no le hubieran puesto Biblia, nosotros tendríamos que decir, tenemos que traer todos los libros. Biblia significa pues conjunto de Biblia, conjunto de libros, o en su idioma original es Biblus, que significa pues una biblioteca. Y la palabra Trinidad, si bien es cierto, no está en las Sagradas Escrituras como un aspecto literal, pero sí está como un aspecto técnico, teológico, donde toda la Biblia habla explícitamente de esta palabra Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Entonces, para los testigos de Jehová, si sigue subiendo, hermano, por favor, si lo sube. Ok, ahí, gracias. Dice, para los testigos de Jehová, esto es lo que es el Espíritu Santo, una fuerza activa. En la Biblia, el uso de la expresión Espíritu Santo indica que es una fuerza controlada que Jehová Dios usa para llevar a cabo diversos propósitos. Hasta cierto grado puede compararse con la electricidad, una fuerza que puede emplearse para una gran variedad de funciones. Mire, lo voy a volver a leer esto. En la Biblia, tome atención, en la Biblia el uso de la expresión Espíritu Santo indica que es una fuerza controlada que Jehová Dios usa para llevar a cabo diversos propósitos. Hasta cierto grado puede compararse con la electricidad, una fuerza que puede emplearse para una gran variedad de funciones. Para ellos es esto el Espíritu Santo de Dios. Es una fuerza activa
que lo comparan a la electricidad. ¿Me entiende? O sea, la electricidad tiene la funcionalidad del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo tiene la funcionalidad de la electricidad. O sea, el prototipo de lo que es el Espíritu Santo es la electricidad para los testigos de Jehová. Teniendo este razonamiento, ve acá que ellos no sueltan absolutamente ningún texto bíblico, pero para ellos esto es la definición. Mire, ellos no sueltan ningún texto bíblico, pero ya lo han definido qué cosa es el Espíritu Santo de Dios. Cosa que cuando van a comenzar a soltar textos bíblicos, ya no va a decir lo que dice el texto, sino que va a decir lo que ellos ya lo han definido. Y eso se llama lavado de cerebro. Ellos ya han definido qué es el Espíritu Santo. Más adelante van a soltar textos bíblicos, pero por más que usted lee los textos bíblicos que dice Ruhat, espíritu, por más que diga espíritu, usted va a interpretar lo que es una fuerza controlada por Jehová, que es comparada con la fuerza de la electricidad. Y es por eso que de ahí comienza ya su traducción de ellos. Si puedes clicar ahí lo que vimos hace poco, Génesis 1:2, si puedes clicarlo ahí, hermano, clícalo ahí, ahí te va a salir cómo lo traducen ellos. Ahí está cómo lo traducen ellos, ¿ve? Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía a un lado. ¿Ya? Entonces, si puedes quitarlo, por favor. Como ellos ya han empleado el concepto teológico de lo que es el Espíritu Santo de Dios, entonces, por lo tanto, ellos van a tener que sustentar su doctrina con la Biblia, pero como la Biblia clásica normal no permite su interpretación o su doctrina teológica, entonces ellos lo que han hecho es algo muy astuto y desgeneradamente pervertida, traducir una propia Biblia, pero al modo de ellos. Y es por eso que Génesis 1:2 ellos lo traducen como fuerza activa de Dios. Todas las traducciones que existen, cuando le digo todas, es todas, todas las traducciones que existen lo traducen de todos modos menos fuerza activa. En su gran porcentaje, digamos que el 99.9% de las traducciones lo traduce el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la traducción que hacen los testigos de Jehová es una violación de una manera desgenerada a los manuscritos originales. Como ya hemos podido ver nosotros, ellos dicen que esta referencia toman de la Septuaginta y nosotros hemos visto la Septuaginta no dice fuerza activa, dice el Espíritu de Dios. Entonces, ellos con esta proposición entonces comienzan su teología. En Génesis 1:2 dicen, la Biblia declara que la fuerza activa, espíritu, hebreo, ruhat, aunque si acá lo tienen claro, ruhat, que ese espíritu de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Aquí el espíritu de Dios era su fuerza activa obrando para dar forma a la tierra. Este es el concepto que ellos tienen. Ellos no están haciendo una transliteración de idioma a idioma. Lo que ellos están haciendo, poner palabras en base a sus conceptos teológicos. Se llama palabras de interpretación personal. Y recordemos que el apóstol Pedro amonesta esto, que dice que las escrituras, ninguno lo puede utilizar de interpretación personal. O sea, no puede haber alguien exclusivo que diga que la interpretación que le está dando, el único que le da esa interpretación es la que es correcta. Y Pedro dice, pues no hay ese tipo de interpretación exclusiva en una persona. La interpretación es absoluta, globulativa.
O sea, todos los que leen, hermano, Génesis 1:2, en todas las versiones dice el Espíritu de Dios. Todo ser humano con uso de razón que lee la Biblia va a decir que Génesis 1:2, el Espíritu de Dios, dice. No dice jamás la fuerza activa. Por lo tanto, ellos tienen esta aplicación, la definición de lo que es el Espíritu Santo de Dios para ellos, ¿no? O sea, al punto de desgenerarlo de tal manera que ellos dicen, pues, que ahí la Biblia se tiene que poner fuerza activa. O sea que para ellos todas las traducciones están malas cuando dice el Espíritu de Dios. Todas las traducciones están malas, las que están buenas es las que traducen ellos. Bueno, esto es en cuanto a su fundamento de teología que tienen ellos, de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Yo les he colocado esto para que ustedes vean, hermanos, que lo que le he estado enseñando en cuanto a relación a lo que enseñan los testigos de Jehová del Espíritu Santo no es una idea mía o porque yo tengo algo contra ellos. Yo los amo en el amor de Cristo. Por eso es que me preparo para poderles evangelizar y enseñarles la verdad. Por eso es que mi motivación de enseñarles a ustedes no es para alimentar su grado de conocimiento y que usted se sienta importante y que ya sabe algo más, sino que le lleve a la oración para que pueda evangelizar al testigo de Jehová y hacerle ver su gran error, porque no hay amor más grande que dice las escrituras que alguien ponga su vida por los demás. Tenemos que interesarnos por estas personas, porque hermanos, teniendo ellos en su misma, mire, esta es su página oficial, su misma página oficial dice, mire, la Biblia declara que la fuerza activa, espíritu, lo ponen, no sé si usted puede observar que lo ponen entre corchetes, espíritu, en hebreo, ruhat, ¿no? Y ellos saben que la traducción más literal, respetando las reglas de traducción, es esta palabra, Espíritu de Dios. No esta palabra, la fuerza activa. No existe esta conducción. Ni siquiera cuando uno va a leer Ruhat, cuando lo va a leer en los diccionarios, ningún diccionario le tira fuera esto de aquí, fuerza activa. Le va a poner espíritu, soplo, aliento, eso le va a poner, pero nunca esta palabra, fuerza activa. Nunca, nunca. Entonces, vamos a ver qué otro texto violentan los testigos de Jehová para que puedan encajar su doctrina que ellos tienen. No sé si lo puede poner, hermano, 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Ok. Esta es la traducción de los testigos de Jehová. Tome atención. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, sin embargo, si no sé si lo puede poner más claro, creo que no sé si es mi internet, los demás hermanos lo están viendo claro. Sí. Hermano, sí se ve claro. Sí, siervo, sí se ve claro. Entonces el problema es, ok, ahora sí, gracias hermano. No es la computadora, el problema es mi salud. Es que estoy viendo mal. Ahora, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, sin embargo, la expresión, mire, sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en los periodos posteriores algunos se apartarán de la fe prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonio. No sé qué
chanfaine en el Perú en el Perú hay una palabra que se utiliza cuando encuentras un combinado de cosas y no entiendes qué cosa es, ni siquiera la expresión tiene un significado ni una aclaración del verbo que están tratando de mostrar, ni la oración de lo que ellos están poniendo ahí tiene una correlación de la regla de las palabras para exprimir una idea. No existe acá eso. Y en el Perú se dice, pues, cuando es así, se dice chanfaina, o sea, que no se entiende ni papa, no se entiende nada de lo que traducen ellos. Le voy a volver a leer cómo traducen ellos este versículo, ¿eh? Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en los periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. Yo no sé qué relación tiene esta conjugación de palabras acá, que no existe una expresión con una idea definida. No llego a entender. Pero bueno, lo que a mí me interesa son el cambio de palabras, ¿no? Visto que acá hay un chanfaine, lo que vamos a tratar de hacer es de descubrir el cambio de palabras que han hecho de los manuscritos originales. Tome atención, todas estas palabras, expresión, expresión, expresión. Si me puedes poner, por favor, en el idioma original, hermano, en el griego, en el idioma original en el griego, ese versículo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Tomemos todos atención. En el idioma original, no sé si lo tienes. Sí, hermanito, un momentito. Perdón. Como les estoy diciendo, vamos a prestar atención a esta palabra, la expresión inspirada. Expresiones inspiradas. ¿No? Esas son cosas que vamos a observar en los manuscritos originales, si pues el idioma original permita o permite que se traduzca de esta manera. Eso es lo que vamos a observar. No sé si lo tienes presente o te vas a demorar todavía. No, el idioma original, ¿lo tienes? En el No, griego. tengo que buscar. No lo tengo así. Vaya buscándolo, voy a leer esto, ¿ya? Vaya buscándolo, por favor. Ok, tomemos atención. Entonces esto, mire, la versión Dios habla hoy dice, tome atención cómo lo traducen las otras traducciones, ¿eh? Las falsas enseñanzas, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores, enseñanzas que vienen de los demonios. Tome atención a esta traducción que es la traducción nuevo inspirada, expresión inspirada y dice expresiones inspiradas. La conexión a internet no es estable. Hermanos, ¿se me escucha bien, hermanitos? Yo sí lo Sí, escucho. sí, hermano. Yo sí, hermano. Ok. Solo hubo un momentico donde cuando estabas leyendo que se interrumpió, pero el resto bien.
Bueno, Sí, solo fue un instante. si hay algún problemita, sí, por favor me lo hacen saber. Entonces, esto es muy importante que podamos entender. Escúcheme, ¿por qué, hermano? Mire, ¿por qué les traigo a colación este versículo o este tema? ¿No? Vamos a denotar ahora la importancia de su fundamento, porque si nosotros llegamos a concluir que la traducción, que todas las traducciones traducen espíritu y no inspiración, los testigos de Jehová, con solo este versículo de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, se derrumba todo concepto doctrinal que tienen sobre la persona del Espíritu Santo de Dios. Ahora le voy a explicar por qué. Mire, vamos a volver a leer las falsas enseñanzas, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos negarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores. Tome atención. El Espíritu primero dice, el Espíritu dice claramente. Y después dice, el Espíritu siguiendo espíritus engañadores. Denota aquí, tome atención, que hacen una clasificación de palabras al inicio o de letra cuando menciona espíritu y ponen la clasificación de palabra en mayúscula, espíritu. Y la clasificación de palabra para dar una denotación de variación de idea del concepto. Entonces aquí la siguiente dice, siguiendo a espíritus engañadores, y pone con la E minúscula. Por lo tanto, aquí está hablando del ente personal del Espíritu Santo, que más adelante otras traducciones lo van a decir, como esta de acá. Y aquí lo que está hablando en las partes posteriores, dice espíritus engañadores. Entonces esto ya no es el Espíritu Santo, sino que estos ya son espíritus engañadores, o sea, espíritus de demonios. Que el mismo contexto dice, y enseñarán, perdón, espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Ahora, la traducción NTV es más explícita, donde dice lo siguiente: ahora bien, el Espíritu Santo, ¿vio? El Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera, espíritus en minúscula, pero en los originales no tiene nada que ver la mayúscula o la E minúscula, porque pues dicen que fue escrito solamente en minúscula, ¿no? Solamente los le han unas Solo yo de le escucho intercortado. mayúscula o minúscula, Está entrecortado, ¿no? hermanito. Y se escucha entrecortado, Sí, yo hermano. también escucho entrecortado. Espera, préndalo. Ahora se me escucha. Se le está intercortando un ¿Se me poco, escucha siervo. bien? ¿Tengo problema? Ahorita se escucha? está fluyendo la conversación. Bueno, hermano, entonces lo que le estaba diciendo, en los manuscritos originales, esta palabra en mayúscula o minúscula no se lleva a una aplicación estricta de lo que fue escrito, porque la mayoría de estudiosos, de catedráticos, de lenguas, de las lenguas originales de la Biblia, consideran que pues fue escrito en letras minúsculas. Ya aquí se encuentra con una variación de mayúsculas o minúsculas para darle una separación de lo que se está tratando, en este caso, el Espíritu Santo versus espíritus engañosos. Entonces son dos entes espirituales, pero de distinta naturaleza o sustancia. Entonces es esto, Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Quién es el que está hablando hasta aquí?
el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo está hablando claramente de la fe verdadera. Dice, el Espíritu Santo está diciendo todo esto, que algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Vio? El Espíritu Santo nos está advirtiendo que los espíritus engañosos, que son los demonios, van a engañar con doctrinas falsas a los creyentes que provienen de los demonios. Ahora tome atención. Cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová, escúcheme bien, cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová, si los demonios son entes espirituales, los testigos de Jehová le van a decir que sí, son entes espirituales. Entonces, cuando usted le muestra esta parte de aquí, donde dice, entonces la gente va a seguir enseñamientos de espíritus engañosos, ellos le van a decir que sí, sí. Ahora, si estos espíritus engañosos son espíritus y que son engañosos, y usted le pregunta, entonces por naturaleza, este espíritu engañoso tiene facultad de pensar, de mentir, de hablar y por lo tanto clasifica como una persona, los testigos de Jehová le van a decir que sí, que sí. Entonces usted los lleva al Espíritu de Dios, pero aquí también dice, el Espíritu Santo nos dice claramente, y cuando usted le hace ver esto, el testigo de Jehová, ya sabe cómo responderle y le va a decir, es que aquí es otra connotación, que aquí lo que está diciendo es una personificación a lo que es algo, la fuerza activa de Dios, que Dios le está haciendo hablar. Pero ¿cómo es posible que aquí cuando se utiliza el término Espíritu Santo, sí es una personificación? Y aquí cuando se utiliza espíritus engañosos, no es una personificación, sino una persona. O sea, ¿quién es el que demarca? ¿Quién es el que demarca la regla para que se pueda denominar o establecer qué es una personificación y qué es una persona? ¿Quién, cuando usted le tiene que preguntar eso, ¿no? ¿Quién es el que demarca la regla en la cual se puede definir qué es una personificación y qué es una persona? ¿Cómo ustedes, los testigos de Jehová, pueden definir que esto aquí se trata de una personificación que está hablando y aquí ustedes están definiendo que sí se trata de espíritus engañosos en cuanto a personas? Porque lo que van a hacer estos espíritus engañosos están mintiendo. ¿Y quién dice que están mintiendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando. Y lo que van a hablar son los espíritus engañosos. Pero ¿cómo yo puedo llegar a conclusiones que aquí se trata de una personificación y no de una persona que está hablando directamente? Pero aquí sí estoy diciendo de que sí se trata de una persona y que está haciendo obras malignas. Por eso es que ellos lo traducen de esta manera. Mire. Sin embargo, la expresión inspirada, para no decir Espíritu Santo, ellos le ponen la expresión inspirada, que es lo más delincuente que puede existir, porque lo que ellos quieren llevarnos a hacer entender, hermano, es que ellos están diciendo, la Biblia está anticipando que va a haber tiempos donde la gente, por inspiración mentirosa, van a salirse de la fe. Y dice, ¿no? Atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. Esta es la nueva traducción que ellos tienen del año 2019. Esta es la nueva traducción. Pero antes de esa Biblia antigua que ellos tienen, solamente aquí le ponían expresión, pero aquí le ponían espíritus mentirosos, le ponían. Y como ellos se dieron cuenta de que hay cristianos que estudian la Biblia y que los han encarado literalmente diciendo cómo es posible
que aquí ustedes sí utilicen la proposición espíritus engañosos y aquí arriba expresión inspirada. Y tanto es cierto que en el original aquí se pone espíritu y aquí se pone espíritu. Y como ellos se dieron cuenta de este mal juego de palabras que hicieron, se inventaron esta nueva traducción que salió en el 2019. Aquí sí le cambiaron todo lo que es espíritu. Qué cosa más desleal, hermanos. Qué cosa más desleal. Pero lo que a mí me asombra es que no hay un testigo de Jehová donde le diga, ¿cómo es posible que nuestra traducción antigua dice de una manera y que ahora nos dice de otra manera? Ahora miren, no sé si lo tiene ahora presente ya para poder proyectar el original, porque lo que nos interesa es en el original griego, el griego koiné. Aquí está, gracias hermano. El mismo versículo, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Su traducción, su transliteración literal es esto, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, los manuscritos originales son estos. Teo, dice él. Esta palabra es en el griego original, en la cual fue escrito, dice, pero esto es neuma, espíritu. Mire cómo lo escribe en el original griego. Está escrito espíritu. La palabra neuma significa esto. Neuma en el griego significa espíritu. En el hebreo hemos visto que significa rahat, que es espíritu. En el Nuevo Testamento se escribe neuma. Neuma traducido espíritu, hermano. Y después está esta palabra, concretamente. Y después está esta palabra en el griego que dice, está diciendo. Y después sigue esta, dice, que en últimos, esto de aquí dice, tiempos señalados, se pondrán de pie aparte algunos de la confianza. Súbelo por favor, hermano. Algunos de la confianza, teniendo mente hacia espíritus errantes, espíritus, no inspiración, espíritus, espíritus. ¿Se da cuenta? No inspiración. En ninguna parte la palabra neuma se traduce inspiración. No existe, sobre todo cuando se trata del Espíritu Santo, la palabra neuma, nunca, no existe un solo diccionario o una enciclopedia bíblica que pueda considerar inspiración. Todas las traducen así. Espíritu, la palabra neuma. Espíritus errantes, espíritus errantes y a enseñanzas de demonios. Por eso es que se traduce de esta manera. Todas las traducciones, hermanos, si puede bajarlo por favor, hermano, un favor. No. Ok, por eso es que todas las traducciones traducen de esta manera. Pero el espíritu dice, acá dice espíritu, neuma, espíritu. Dice claramente, concretamente, es claramente, y es un español más entendible, claramente, concretamente es lo misma cosa. O sea, algo acertado. Que en los postreros tiempos, o sea, está diciendo que en los últimos tiempos, ¿vio? Últimos tiempos señalados, dice, algunos apostatarán de la fe. Se pondrán de pie aparte algunos de la confianza, o sea, de los que tenían la sana doctrina. Se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es que acá dice
de la confianza, teniendo mente hacia espíritus errantes y enseñanzas de demonios. ¿Vio? Eso es el original. O sea, en lo que encontramos acá es un griego que se llama el griego koiné, como yo le dije antes. En el griego koiné, las palabras mayúsculas y minúsculas no son denotativas en cuanto al original, porque usted ve acá espíritu con E minúscula y acá ve espíritu maligno con E minúscula. Ya los catedráticos, los biblistas, los lingüistas le pusieron espíritu para diferenciar del Espíritu Santo de los espíritus malignos. Entonces lo que le quiero dar a entender es que esta traducción, esta palabra neuma, no se puede traducir inspiración, como lo traducen los testigos de Jehová. No existe, esa palabra no existe. No, ni la más mínima consideración. Yo he analizado unos diccionarios bíblicos y ningún diccionario bíblico expresa inspiración. Ahora, no sé si lo puedes poner en todas las otras traducciones, por favor. Ok. Esto es Dios habla hoy, NTV, Reina Valera, 1960. La TLA también dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. La versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas de demonios. Tome atención, a propósitamente los testigos de Jehová, ellos vienen de raíces protestantes. Ellos nacen en una iglesia que se llama sabatista, y que pues estos sabatistas han evolucionado y algunos se llaman sabatistas y otros se llaman adventistas, que parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Unos son sabatistas, otros son adventistas. Pero bueno, el que funda los Testigos de Jehová es un señor que se llama Taze Russell, que él nace y crece y se desarrolla en una de estas sectas que ya era considerada una secta que se llaman los sabatistas. Esta iglesia sabatista comienza a tener un auge tan explosivo y tan extensivo por una señora que se llama Elena Jenny White. Ella era trinitaria. El que inventó los testigos de Jehová o los fundadores de los testigos de Jehová también era trinitario. Pero ya tenía una problemática sobre la Trinidad del Espíritu Santo y la deidad del Hijo, la identidad del Hijo. Cosa que el sucesor de Taze Russell, que ahorita Rutherford, se llama Rutherford, el abogado Rutherford, es el que comienza, hermanos, a atacar la deidad de la Trinidad. Sucesivamente comienzan a levantarse nuevos líderes de los testigos de Jehová, donde ellos ya implican nuevas Biblias para poder, para que sus argumentaciones doctrinales tengan una fuerza, pues, según ellos, indestructibles. Y literalmente cumplen esto, lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Y eso es lo que llegó a pasar. Muchos de los que comenzaron a seguir la doctrina de este Rutherford, del sucesor de Taze Russell, los que llegaron a seguir la doctrina de este Rutherford, pues salieron de iglesias evangélicas protestantes, las clásicas, las normales, las que seguían la sana doctrina, los que eran trinitarios, muchos de ellos. Y muchos de ellos que ocupan los lugares prestigiosos de dirigir esta organización de los testigos de Jehová, que se llama la organización de la Watchtower, ellos vienen, hermanos, de doctrinas trinitarias. Ellos vienen de doctrina trinitaria. Tanto es cierto
que muchos de los que están, de los testigos de Jehová que yo me he encontrado en las calles, ellos me dijeron, yo también fui trinitario, yo también fui evangélico. Y cuando yo les pregunto qué cosa es la Trinidad y qué cosa es el Espíritu Santo y qué cosa es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, ninguno de ellos tenía claro la definición de estos tres términos. Ninguno de ellos. Ninguno. No hubo un solo testigo de Jehová que antes que estuvo en una iglesia evangélica y después se pasó a los testigos de Jehová y que me los he encontrado y que no ha habido uno solo que me haya dicho pues cuál es la definición correcta de lo que es la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Tienen más confusión sobre esta idea y que desgraciadamente en la mayoría de las iglesias evangélicas no se enseña bien sobre esta puntuación. Ahora, habiendo visto esta eh, esta confusión que tienen estos señores testigos de Jehová. Ahora vamos a ver, eh, la semana pasada, si puede quitarlo, hermano, por favor. La semana pasada estábamos viendo por qué se le señala al Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? Estábamos viendo las clasificaciones de identidad personal que se le atribuye solamente a alguien que es una persona, a alguien literalmente que tiene las características de una persona y por lo tanto se le considera persona. ¿Por qué? Y nosotros hemos visto pues que las características personales que posee el Espíritu Santo como persona es que consuela, escudriña, enseña, se contrista, intercede, habla, piensa y así. Todos los atributos que tiene una persona. O sea, usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que le hace una persona? No su carne y hueso, sino los atributos que califican de de lo que usted es. O sea, que usted piensa, usted habla, usted escudriña, usted enseña, usted se contrista, tiene sentimientos, se puede doler, ofender, puede interceder, ¿verdad? Esos atributos tiene una persona. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo hemos visto con algunos versículos y que ahora vamos a seguir tocando prestado esos versículos que hemos tocado la semana pasada para nuestra argumentación de esta noche de lo que vamos a reforzar el enseñamiento de la semana pasada. ¿Qué pasó? Creo que la señal. Se quedó en No silencio se el escucha. cielo. No se escucha nada. No, es que al parecer se le cayó la señal porque quedó pegada la imagen. A mí me sale en negro la parte del pastor. Manito, prenda el audio porque lo tiene apagado. Hermanos, ¿me escuchan? Porque se me salió todo. Sí, sí, hermanito, escuchamos. Ok. Amén, siervo. Cada vez que usted le hace ver a los testigos de Jehová todos los atributos que tiene el Espíritu Santo por el cual consideramos que es una persona, una identidad definida como persona, los testigos de Jehová, todos los versículos que le hemos citado, los testigos de Jehová, ellos dicen que cada vez que se le encuentra al Espíritu Santo como una persona que habla o que siente
o es porque el escritor lo que está haciendo es darle una personificación, lo que hemos visto nosotros hace un rato, es una fuerza activa. Un momento, es una fuerza activa y es una personificación. Ahora tome atención, mire, los testigos de Jehová, hermanos, cuando miran al Espíritu Santo de Dios y le hemos dado todos los atributos que tiene como persona, ellos cuando miran que el Espíritu Santo habla o consuela o enseña o intercede, ellos lo llaman o lo consideran que es una personificación. Así lo llaman y lo toman ellos, ¿no? Ahora, ellos utilizan un término que es un término académico que se llama prosopopeya. La palabra prosopopeya es lo mismo que decir darle personificación, pero tiene una inducción para podernos dar a comprender algo de lo que significa una personificación. Vuelvo y le repito, cuando usted le menciona a los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una persona porque intercede, porque se contrista, porque consuela, porque habla, porque piensa, porque intercede y todo eso, todos los atributos que tiene una persona y que es una persona definida en su ente personal, cuando usted le menciona todo eso, los testigos de Jehová dicen, no es una persona, es una personificación. Y esto se llama prosopopeya. No sé si puede poner la definición de esta palabra, hermano, la palabra prosopopeya. Ok, prosopopeya. La prosopopeya es una figura literaria que consiste en dar a seres inanimados cualidades propias de los seres humanos. Es un recurso muy utilizado en fábulas y en cuentos infantiles. Esta es una prosopopeya. ¿Ya? O sea, cuando usted le dice a un testigo de Jehová todos los atributos que tiene el Espíritu Santo, ellos le dicen, no, es una prosopopeya, o sea, es una personificación que se le da una figura literaria que consiste en dar a seres inanimados cualidades propias de los seres humanos. Ahora, no sé si le puede poner la otra definición más extensiva, por favor. Un momento. Ok. Dice, en retórica y literatura, la prosopopeya o personificación es una figura estilística que consiste en atribuir propiedades humanas a un referente, tome atención, a un referente que comúnmente carece de ellas, como animal, tome atención, animal, una planta o un objeto, ya sea concreto o abstracto. Dichas propiedades humanas pueden referirse el habla, el canto, el sentir o el pensar, o cualquier otra condición que los confiera las características de una persona. No sé si me estoy dejando entender, hermano, lo que le estoy tratando de decir. Ellos, o sea, los testigos de Jehová, con este concepto definido en su doctrina, creen que ya no hay lugar para contradecirlos. Ellos creen que por el hecho que ellos definen al Espíritu Santo como una prosopopeya o personificación, entonces ya tienen la verdad absoluta. Entonces, ellos dicen como que ellos son los que ponen las reglas de la gramática y de la interpretación de la palabra. Tome atención.
Los testigos de Jehová, ¿puede quitarlo, hermano? Gracias. Los testigos de Jehová creen que por el hecho que ellos definen al Espíritu Santo como una prosopopeya, o sea, que tiene características humanas, pero es una personificación que le atribuyen sentimientos, habla o emociones, pero que para ellos no es una persona, sino una personificación, una prosopopeya. Entonces, usted le pregunta al testigo de Jehová, entonces yo tengo que creer por lo que usted dice, porque ellos, la proposición que me están lanzando de que el Espíritu Santo es una prosopopeya, es por la definición doctrinal en las cuales ellos han llegado. Entonces ellos llegan a conclusiones de decir, por lo tanto, usted tiene que aceptar lo que nosotros le estamos diciendo. O sea, para ellos no hay lugar de contradicción en su posición de ellos. Entonces, lo que tenemos que preguntarle, ¿no? Es lo siguiente, tome atención, hermano, es lo siguiente. Si ustedes dicen que es una prosopopeya, o sea, una personificación, el Espíritu Santo de Dios, tenemos que preguntarle qué reglas de gramática interpretativas han utilizado ustedes para definir que el Espíritu Santo es una prosopopeya o una personificación. Eso es lo que tenemos que preguntarle, hermano, a los testigos de Jehová. Porque ellos no es que son catedráticos, ellos no son lingüísticos, ellos no son gramatólogos. Ninguno de ellos. Yo no he conocido un solo testigo de Jehová que tenga el título de gramatólogo, ¿sabe? O de lingüístico. No he conocido uno solo. Y he buscado en el internet y he descubierto que ellos también hoy en día tratan de averiguar un poquito del griego, porque su organización no les permite estudiar el griego, no les permite. Está prohibido contundentemente. Por eso, cuando usted le zampa semejante pregunta como esta, ¿cuáles son las reglas que ustedes utilizan para determinar qué cosa es una prosopopeya o qué cosa es una persona literal? O sea, ¿qué es una personificación y qué es una persona? ¿Cuáles son las reglas? O sea, por lo que los testigos de Jehová dicen, esta es una personificación y esta es una persona, entonces yo tengo que llegar a creer a lo que ellos me están exponiendo, eso es lo que ellos suponen. Si fuera así, pues hermano, yo diría que yo soy Superman. O sea que por lo que ellos dicen, ¿verdad? Esto es, no. Nosotros, en otras palabras de ellos, lo que ellos dicen, ¿no? Nosotros te vamos a enseñar que en la Biblia es una prosopopeya, o sea, una personificación, y qué cosa es una persona. Ellos nos van a decir a nosotros, como que si ellos fueran catedráticos en lingüística, como que ellos fueran preparados en los idiomas originales, como que si ellos fueran personas de estudios sobre la gramática lingüística, hermano. O sea, es una osadía, una delincuencia y una sinvergüenzada, y es una falta de respeto poder llegar a utilizar términos absolutos para dar a conocer una doctrina, que a propósito es una doctrina diabólica, que se cumple lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, lo que leímos en antes, que están siguiendo doctrina de demonios, literalmente. ¿No? O sea que ellos, por lo que ellos dicen que esto es una personificación y esto es una persona, yo me tengo que quedar callado, yo tengo que decir, ok. Pero si usted está preparado y le dice, ¿bajo qué reglamentos ustedes de la gramática interpretativa ustedes han llegado a esas conclusiones? Que el Espíritu, en este caso, que el Espíritu Santo es una personificación. Ahora mire, la regla para personificar a algo, hermano, tome atención. La regla para personificar o para darle una
prosopopeya a algo, lo primero es que ese algo no tiene que ser alguien. Lo segundo es, no se puede personificar a una persona. No sé si me estoy dejando entender. No se puede personificar a una persona. Para darle personificación a algo, ese algo no tiene que ser alguien. Entonces, ¿qué se puede personificar? Ahora tome atención. Estamos viendo las reglas para definir si verdaderamente este algo se puede personificar o ya este algo no es algo sino alguien. Y si es alguien ya no se puede personificar porque ya es alguien. Y una de las reglas es qué cosa sí se puede personificar. Como hemos visto nosotros hace poco, la definición de la palabra prosopopeya, lo que puede personificarse, dice, son animales. Mira a la persona que está a tu lado y dile, lo que se puede personificar son animales. ¿Ha visto los dibujitos animados? El gallo Claudio, por ejemplo. ¿Quiénes han visto el gallo Claudio? ¿Verdad que el gallo Claudio le han dado una personificación? ¿Le hacen hablar o no? Le hacen hablar. Esa es una prosopopeya, le están haciendo hablar a un gallo, a una gallina, al gato, al perro. Bueno, a cualquier ente animal se le puede dar una prosopopeya, o sea, se le puede dar una personificación, o sea, se le puede dar, incluso el gallo Claudio a veces se sentía triste, o a veces se enamoraba, a veces el gallo Claudio, ¿vio? O Tom y Jerry. Ahí le puse un ejemplo, hermanito, así simple. A ver, explícale. Bueno, solo que déjame llevarle en el sistema de lo que estoy siguiendo, porque hay un orden específico. Después te voy a pedir tu ejemplo, gracias. Porque estamos viendo las reglas para definir qué cosa es una prosopopeya. ¿No? Yo no puedo definir que esto es prosopopeya porque a mí se me da la regalada gana. ¿Qué cosa es eso? Eso puede tratarlo con personas que no estudian la Biblia. Y no va a venir a decirme los testigos de Jehová que el Espíritu Santo tiene las propiedades de una personificación y no es una persona. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Tienes que enseñarme cuáles son las reglas de interpretación gramática para que tú hayas definido que esto, en este caso el Espíritu Santo, es una personificación y no una persona. ¿Qué es eso? Es una delincuencia, hermano. Ahora, se puede personificar o dar una prosopopeya a los animales, a los objetos, como son plantas, el fuego, el mar, ¿verdad? O el viento que acaba de mostrar el hermano. Puede ponerlo ahora, hermano, tu dibujito. El viento rugía con fuerza. ¿Vio? Eso es lo que es una prosopopeya. El viento rugía con fuerza. Entonces, el viento porque ruge con fuerza es una persona, no, es una personificación. O sea, le están dando una personificación al viento. Y después la otra es otro que también está dentro de nuestros conceptos inanimados. Dice, la escuela estaba triste sin niños en el patio. Esa es una prosopopeya. O sea que le están dando una personificación a la escuela, pero esto ya entra dentro del ente inanimados. Ahí nomás no muevas tu dibujito que está bonito. No. Primero hemos visto que se le puede dar prosopopeya a los animales, a los objetos como plantas, fuego, viento, mar. También se le da prosopopeya también a los entes inanimados, así como la escuela, la montaña, la roca,
una mesa, el zapato. En este caso el hermano ha puesto pues una escuela, no sé si ir a la escuela él, ¿no? Y entonces le están dando atributos de una persona, o sea, está triste, la escuela está triste. Dice, ¿quién ha visto? Yo creo que la escuela está más contenta cuando no van los niños. Pero le está dando un atributo que solamente una persona puede tener, tristeza, un sentimiento. Ahora sí puede quitarle el mando su dibujito. Ahora, también hemos visto primero, perdón que sea repetitivo, primero hemos visto animales, objetos, entes inanimados. Ahora vamos a ver conceptos abstractos. ¿Cuáles son los conceptos abstractos? La sabiduría, el tiempo, el amor, la muerte, el pecado y cosas así. Vio que la misma Biblia habla donde Pablo dice, y el pecado tomando ocasión en mí me engañó. O sea, le está dando personificación al pecado. El pecado por sí solo no te puede engañar. O sea, perdón, para darnos a entender lo que Pablo está queriendo decir, la gravedad del pecado es que nuestra naturaleza es tan pérfida que Pablo le tuvo que dar una personificación. Dice, el pecado me ha engañado. O sea, no es que el pecado viene y te habla, ¿verdad? Te engaño, sino que le está dando una personificación. La sabiduría. ¿Se recuerda Proverbios capítulo 8? ¿No? En Proverbios capítulo 8, hermanos, todo el capítulo 8 de Proverbios, tanto es cierto de que el capítulo 1 que habla de la sabiduría y cuando llegamos el sentido literario por el cual es la estructura literaria que es poética, el libro de los Proverbios, nosotros vemos que es pura personificación, prosopopeya. Y a la sabiduría, mire, en prosopopeya, los testigos de Jehová son bastantes, no sé si son amigos del Chavo del Ocho, pero en cuanto a lo que le tienen que poner prosopopeya, no le ponen prosopopeya, sino que le ponen persona. Proverbios capítulo 8, versículo 12, todo el contexto, nos habla que la sabiduría es una personificación que le está dando el escritor, en este caso Salmón. Pero ellos lo ponen de un sentido literal y ellos dicen que Jesucristo está hablando ahí de la persona de Jesús. No, no está hablando para nada, no es un libro mesiánico ni profético. El libro del Proverbio capítulo 8, cuando habla desde el inicio de los días tú me creaste, está hablando la sabiduría. Esa es una prosopopeya de conceptos abstractos. O sea que le están haciendo hablar ¿a quién? Le están dando un ente personal ¿a quién? A la sabiduría. Le puedes dar un ente también personal al tiempo, al amor, a la muerte, al pecado y así, a conceptos abstractos que le puedes dar personificación. Manito, pero son bravos, disculpe que te interrumpa, son bravos porque se contradicen ellos mismos y lo puede tomar uno como ejemplo para decirles a ellos por qué no lo toman de esa manera, por ejemplo, cuando nos explican o cuando debaten que nuestro Señor Jesucristo vino con voz de trompeta o con voz de arcángel, ahí no lo utilizan. Todas esas cosas, gracias. Todas esas cosas, esas puntuaciones, ya cuando usted vio cómo, cuando usted ya conoce un poco más de la doctrina de ellos, de la doctrina bíblica, ya cómo se le abre el entendimiento para poderlo refutar más ampliamente. Claro, esa primera letra de Tesalonicenses, cuando habla con voz de arcángel, es una prosopopeya. Pero ellos le dan un sentido literal como persona. Es absurdo. ¿Y saben por qué? Mira, ¿saben por qué hacen esto, hermanos? Porque como le dije antes, no existe un solo testigo de Jehová que sea académico. No existe. No existe un solo testigo de Jehová que esté registrado en las escuelas bíblicas de las traducciones originales o de los manuscritos originales. No existe un solo académico de los testigos de Jehová. No existe uno. La Biblia dice, hermanos,
que creyendo ser sabios se hicieron necios. Es que el hombre se cree sabio. Se cree sabio, imagínense. No existe un solo, porque yo he buscado en sus páginas oficiales, si existe un solo académico que tenga una preparación en griego, no existe uno solo. No existe. Que por ahí tratan de arrancarse a ver cómo va y que son sinvergüenzas. Y llegar a decir que no, que yo te voy a enseñar qué cosa es una prosopopeya y qué cosa es una persona. O sea, que tú me vas a enseñar. No hay un solo catedrático que en ustedes que tengan la preparación para enseñarme la gramática, el nivel de interpretación, para definir qué cosa es una personificación y qué cosa es una persona. Y me vas a venir a decir que tú me vas a decir qué es lo que yo tengo que creer, que esto está mal. Y en lo que tiene que ser prosopopeya le ponen un ente personal. Y donde tiene que ser un ente personal lo ponen una prosopopeya. ¿Cómo puede ser posible? Eso no existe, hermano. Son bastante sinvergüenza. Ahora, tome atención. En la clasificación adactos para poder personificar, perdón, en la clasificación adactos para poder personificarlos sin ningún problema, un ratito, sin ningún problema, están estos referentes que acabamos de mencionar, porque pertenecen a un grupo de referentes impersonales o inanimados. O sea, todas estas entes que acabamos de ver, los animales, objetos, entes inanimados, conceptos abstractos, perfectamente entran dentro de la regla de la prosopopeya. Se le puede dar sin ningún problema. Incluso usted quiere hacerle hablar al vaso, usted puede hacerle hablar al vaso. Usted quiere hacerle hablar a su mesa, le haga hablar a su mesa. Pero claro, no es el vaso que va a hablar, usted le va a poner voz. Usted quiere hacerle hablar a su mesa, hable usted. Así como la planta, ¿verdad? Ahí la planta, andamos ahí con la planta conversando, no sé si somos locos, pero ahí se habla con la planta. Ahora, tome atención. A esta clasificación de entes se les puede personificar tranquilamente porque no clasifican como entes personales definidos, ontológicos. Ontológicamente no clasifican como personas definidas. Todas esas cosas que hemos visto, ¿verdad? Animales, objetos, entes inanimados, conceptos abstractos. A esas cosas se les puede poner personificación o prosopopeya. Ahora tome atención. Ahora, si entendemos por las escrituras que todos los entes la Biblia, al momento de escudriñar, encontramos que todos los entes espirituales son clasificados como personas personales, ¿no? Personas personales. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, que son personas que tienen una definición absoluta de persona. Por eso se le llama personas personal. Ahora, si todas las escrituras nos muestran que todos los entes espirituales clasifican como personas personal, entonces, tales como el Padre es espíritu, ¿cómo clasifica entonces? ¿Como un animal? ¿Como un objeto? ¿O ente inanimado o concepto abstracto? Claro que no. Es un ser espiritual. Y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿el Padre es un ser espiritual? Sí es un ser espiritual. Y por lo tanto clasifica como un ser inanimado, como un animal, como un objeto, como un algo abstracto.
No, ellos lo decían, es una persona. El Padre es una persona. Pero ¿por qué llegan a la conclusión que el Padre no es esa persona? Porque es espíritu. Porque es espíritu. Entonces usted le pregunta, ¿los ángeles en qué clasificación entran? ¿En personas o en personificaciones? Ellos le van a decir personas. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales. Satanás. Usted le pregunta, Satanás, ¿en qué clasificación lo metemos? ¿En personificación o en persona? Ellos le dicen, pues es una persona. Es una persona. Y los espíritus demoníacos, ¿qué son? Personificación, porque cada vez que se manifiesta un espíritu demoníaco, habla, siente, piensa, ¿verdad? Entonces, cada vez que se manifiesta un espíritu demoníaco, entonces usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿dónde clasifica un espíritu demoníaco? ¿En un ente inanimado, abstracto, animal o cosa, o en una persona? Ellos le van a decir eso. Claro, en una persona. En una persona. Entonces, si se puede personificar a estos, dice, no, perdón, se podría personificar a estos seres ya personales, lo que acabamos de ver. Se puede personificar a estos seres ya personales, el Padre, los ángeles, los espíritus demoníacos, Satanás. ¿Se les puede personificar? Lógicamente que no, porque ya son personas. Y una de las primeras reglas que hemos visto para poderle poner una prosopopeya o una personificación a algo es que ese algo no sea alguien. En este caso ya el Padre es alguien, los ángeles son alguien, los espíritus demoníacos ya son alguien y Satanás es alguien. Por lo tanto, no pueden entrar dentro de la clasificación de una prosopopeya, no se le puede dar una personificación, ya son entes personales, ya ellos. Ahora, ¿y por qué el Espíritu Santo no clasifica como un ser espiritual si su misma expresión lo demuestra espíritu? O sea, yo no llego a entender, ¿no? Si su misma clasificación de nombre y pronombre ya es absoluto, personificado, perdón, en cuanto a la persona que dice Espíritu Santo, es un espíritu. ¿Y por qué yo lo tengo que clasificar en los entes, sean animales, objetos, entes inanimados o conceptos abstractos? ¿Por qué lo tengo que clasificar en ese tipo de cosas que no tienen una personalidad o una persona, que no entran dentro del ente de personas, sino de una personificación? ¿Por qué yo al espíritu le tengo que llevar a considerar que es una personificación? ¿Por qué el Padre sí es una persona? ¿Por qué los ángeles son considerados personas? ¿Por qué los espíritus son considerados personas? ¿Por qué Satanás es considerado persona? Porque sienten, hablan, piensan y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué el Espíritu Santo no? ¿Por qué al Espíritu Santo yo tengo que, cada vez que se muestra el Espíritu Santo como alguien que consuela, como alguien que corrige, como alguien que habla, como alguien que piensa, como alguien que siente, como alguien que escudriña, como alguien que dirige, como alguien, lo tengo que ver como es que es una personificación? Entonces, cuando habla de los ángeles, que Miguel está peleando, que el arcángel Miguel está peleando, entonces, ¿por qué yo no lo veo ahí como una personificación? ¿O por qué no veo cuando los demonios, los espíritus inmundos están hablando, se están manifestando? ¿Por qué no lo veo como como una personificación? ¿Por qué cada vez que se menciona el Espíritu Santo, ahí sí lo tengo que ver como una personificación? ¿Por qué? Claro, por el concepto doctrinal que ellos tienen, hermano. No porque conocen la estructura gramatical de las reglas de interpretación. No conocen nada de eso ellos.
Y ellos le ponen al Espíritu Santo por donde quieran. Al Hijo lo ponen por donde se da la gana. No respetan nada de lo que es incluso los manuscritos originales. Ahora tomemos atención, mire. Pregunta. ¿Se podría poner a estos entes espirituales en alguno de las categorías que sí se pueden ser personificados, tales como dijimos, animales, objetos, entes inanimados, conceptos abstractos? Y la respuesta es que no, porque ya son porque ya son entes personales, no son impersonales, ya son entes personales, que ya tienen voluntad, que tienen ideas, que tienen pensamientos, que hablan, que se manifiestan y que es de todo. Ahora, y si el Espíritu Santo no es una persona, tome atención lo que le voy a decir. Si el Espíritu Santo no es una persona, ¿en qué categoría lo pondríamos? ¿En qué categoría lo pondríamos? La Biblia nos demuestra que el Espíritu Santo es espíritu. Y si para los testigos de Jehová no es una persona, entonces ¿en qué categoría le pondríamos al Espíritu Santo? ¿Como animal? ¿Como objeto? ¿Como ente inanimado o como concepto abstracto? Que es literalmente absurdo. O sea, yo sí creo que los espíritus inmundos, porque está escrito espíritu inmundo, o sea, el espíritu malo sí considero que es una persona porque habla y se manifiesta y hace esto y hace el otro. Pero cuando habla espíritu santo, o sea, espíritu bueno, no lo considero persona, por más que tenga más características que cualquier otro ente espiritual en la Biblia. Es una sinvergüenzada. Ahora mire, por ejemplo, si yo digo, mire, si yo digo, este papel, ¿verdad? Canta bonito. Si yo digo que este papel blanco canta bonito y es tierno, pues ¿en qué categoría entra? ¿Cuáles son en qué categoría entra? ¿Verdad? Un personaje inanimado, que le estoy dando cualidades y atributos de persona. Pero si yo digo, ¿no? Yo canto bonito porque tengo una voz meleadórica, hermosa, angelical, que si nadie lo cree, que se arrepienta. ¿En qué categoría entro yo? Es la de mentiroso, hermano. ¿En qué categoría dentro? De un ente abstracto, inanimado, animal, un objeto. ¿En qué categoría dentro? Lógicamente dentro de la categoría, pues, de una persona, que yo soy una persona. Papel no. Ahora, como le dije, si la Biblia dice que el ángel Miguel peleaba, ¿cómo lo tengo que tomar? ¿Literal o abstracto? Literal, ¿no? Y si digo que los espíritus respondieron, los espíritus malignos respondieron y hablaron, ¿cómo lo tengo que tomar? ¿Literal o abstracto? Literal. Mire lo que nos dice. Hechos capítulo 19. Si lo pueden leer rápido, por favor. Hechos capítulo 19. Versículo 10 al 15. Capítulo 19. Mire lo que dice. 19 del 10 al 15. Vamos a ir rápido, por favor. Ok, capítulo 19 del 10 al 15. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová, cuando dice acá la Biblia que el espíritu malo habló, respondió y dijo: a Jesús conozco, ¿está hablando de una manera abstracta o de una manera literal? ¿Es un espíritu personificado o es un espíritu que tiene la cualidad de una persona? ¿O qué es una persona? ¿Sabe qué le va a decir el testigo de Jehová? No, eso es algo literal. Ahí está hablando un espíritu. O sea, ¿por qué entonces, mire, escúcheme, hermano? ¿Por qué yo llego a creer en versos de la Biblia cuando dice que el espíritu malo habla, y después cuando veo en la Biblia que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo dice claramente? ¿Por qué tengo la osadía hasta de cambiar, no solamente de no creer, sino hasta de cambiarle de palabras, de frases, de expresión? ¿Por qué ese odio a la Trinidad? ¿Por qué ese detestamiento a lo que es la Trinidad? Primera de Timoteo 4:1 nos dice: el Espíritu Santo dice claramente, y está hablando el Espíritu Santo. Pero no, eso es algo abstracto. Ni al punto que lo han visto que es algo abstracto, ni siquiera una personificación. Lo han cambiado literalmente. Pero acá sí, cuando dice: y el espíritu malo, el verso 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién está hablando ahí? El espíritu malo. Entonces, si ahí está hablando el espíritu malo y usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿ahí es un ente personal o un ente inanimado? Ah, ese es un ente personal. Ese es alguien literal. Ah, pero cuando el Espíritu Santo habla, ¿por qué no creen que es el Espíritu Santo una persona? Ah, porque eso hay que interpretarlo, dicen ellos. ¿Cómo que tengo que interpretar yo? Y acá no tienes que interpretar. Y donde tienes que tomar literal, no lo tomas literal. Y cuando lo tienes que tomar literal, sí lo tomas literal, pero a pura conveniencia propia. Es absurdo. Es absurdo. Ahora mire, el espíritu maligno responde, ¿verdad? Y comienza Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16 y 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Perdón, sí, perdóneme, Hechos 16 es, hermanos. Hechos 16. Está leyendo el 17. Hechos 16, verso 17 en adelante dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu:
te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿De quién está hablando ahí? De una muchacha que tenía un espíritu maligno. Y que el espíritu maligno hablaba, y decía, estos son mensajeros de Dios, hablaba. Y dice Pablo, como sabía que era un espíritu maligno el que hablaba, pues lo reprendió y el espíritu salió de esa muchacha. Eso es para que nosotros podamos llegar a entender, hermano. Cuando los testigos de Jehová, usted le pregunta, ahí donde el espíritu hablaba por esta muchacha, ¿ese espíritu es un ente impersonal o personal? Y yo le decía, es personal, porque es un espíritu que había poseído esta muchacha y que hablaba. Ah, entonces ustedes cuando miran que un espíritu maligno habla, entonces sí lo toman como personal. Pero cuando el Espíritu Santo, que es bueno, habla, ustedes lo miran como un impersonal. ¿Cómo es eso? Y mira lo que nos sigue diciendo Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Verso 27. Verso 28, vamos a ver. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Garadenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió a encontrar al Señor Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fueran de sus contornos. ¿Qué es lo que hicieron estos demonios cuando el Señor Jesús estaba por ahí, estos espíritus malignos? Vinieron y le gritaron, se manifestaron. Y usted cuando le pregunta a los testigos de Jehová, ¿ahí es algo literal o es algo abstracto? ¿Son espíritus personales o impersonales? Ellos van a decir, no es algo literal, no es algo abstracto, es algo literal. No es impersonal, son personales, porque están hablando, están manifestándose. Y usted cuando le pregunta, ¿y por qué cuando el Espíritu Santo habla y se manifiesta y dice y da órdenes y se contrista y se amarga, por qué ustedes dicen que es algo impersonal? ¿Que acaso el Espíritu Santo no entra en la clasificación de entes personales o de entes espirituales? Y si ya es un espíritu, por naturaleza, entonces es un ente personal, no un ente impersonal. Sino, ¿en qué categoría entraría? ¿Animal, objeto, inanimado o abstracto, absurdo? Eso es absurdo, hermano. Marcos 9, mire lo que nos dice. Marcos 9. ¿Dónde está este Marcos? Ok, Marcos capítulo 9, versículo 14.
Versículo 14 en adelante dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo tome, lo sacude y echa espumarrojos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrojos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Si usted tiene un niño al lado, mire si tiene un demonio, hermano. Si tiene un niño al lado, va a tener un demonio. Porque este padre, el Señor Jesús le preguntó, no sé si me dejó escuchar, ¿me dejó escuchar? No sé si usted ha entendido aquí. El Señor Jesús le pregunta a este padre, ¿y desde cuándo le pasa eso a tu hijo? Desde niño le. O sea, el espíritu maligno atormentaba a este muchacho desde pequeño. Lo había poseído. Y cuando usted le hace ver a un testigo de Jehová estos versos, donde literalmente dice, de verdad, que había demonios y que se manifestaban en ellos. ¿Qué es lo que le hacía? Lo hacía ser como loco. Y usted entonces cuando le pregunta al testigo de Jehová, ¿este hecho de este espíritu inmundo es abstracto, inanimado, algo irreal, que le están dando una personificación, o es una persona literal lo que se está manifestando? Ellos dicen, eso es algo literal, es algo literal. Y entonces, ¿por qué cuando yo veo la manifestación del Espíritu Santo, siempre estoy con esta idea de que es algo inanimado? ¿Por qué? Porque predomina su concepto doctrinal, hermano. Por más que usted le haga ver todas estas cosas, predomina su concepto humanístico, diabólico, su concepto doctrinal, que es bastante aberrante, bastante fuerte. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 10. Con esto voy a tratar de terminar. Hechos capítulo 10. Vamos a leer rápido el contexto, y hermanos, vamos a leer rápido el contexto. Quisiera que me tomen atención. Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba dentro de él, de un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Un momento, quédese ahí. Ahí, ¿quién está hablándole a Cornelio? Un ángel. Y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ese es
del ángel es algo abstracto, impersonal, o es personal, o es literal. El testigo de Jehová le dice, es que eso es literal. El ángel le está hablando, le está diciendo qué es lo que tiene que hacer el centurión, Cornelio. Tome atención a esto, hermano, porque esto es interesante. O sea, aquí los testigos de Jehová sí aceptan que es literal. Es algo personal lo que le está hablando al centurión, porque es un ser espiritual el ángel, ¿verdad? Versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Escuche bien, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, voy a volver al verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, mire, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Cómo le dijo? Con lujos de detalles. ¿Pero quién estaba hablando? El Espíritu. El Espíritu le dice, Espíritu. El Espíritu le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién es el que está diciendo yo? El Espíritu. ¿Por qué en versículos anteriores, del verso 1 al verso 6, cuando veo que el ángel le habló a Cornelio, sí creo que es algo impersonal? ¿Y por qué aquí, cuando está diciendo el Espíritu le mandó a Pedro que se levantara y que vaya donde están los 3 hombres que habían venido? De inmediato, muévete, Pedro. Aquí sí tengo que ponerlo como algo abstracto, algo impersonal. ¿Qué me pasa? ¿Quién soy yo para definir qué cosa es abstracto y qué cosa es definido literal? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué les pasa a estos testigos de Jehová, hermano? O sea, a un ángel sí voy a creer que es algo literal lo que está manifestándose ahí, pero cuando el Espíritu Santo está hablándole a Pedro, porque el Espíritu, el verso 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu le dijo. Y el verso 20 dice, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué utiliza un artículo definido como primera persona? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se manifiesta como un ente personal y no como algo abstracto? ¿Cómo puedo yo llegar a conclusiones que aquí es una metáfora? ¿Qué significa entonces esa metáfora? Yo quiero que me explique qué significa esa metáfora. Porque una metáfora tiene una explicación. Una metáfora es similar a una parábola. Entonces una parábola tiene una explicación espiritual.
Una metáfora en cuanto al sentido de la Biblia tiene que tener una explicación espiritual. Entonces yo quiero que tú me expliques qué cosa significa esa metáfora. Si es una metáfora. Ahora, el que está hablando ahí es Pedro. Y si usted sigue leyendo el contexto, usted va a ver que Pedro mismo dice, ¿no? Y el Espíritu me dijo, el Espíritu Santo me dijo que fuera a visitarlos. Después, cuando tuvo una controversia, Pedro, el mismo Pedro habla que fue el Espíritu Santo que lo envió a la casa de Cornelio. Y por lo tanto, si acabo de ver que la Biblia dice que los espíritus hablan, que los ángeles hablan y que el Espíritu Santo habla, y si el Espíritu Santo clasifica dentro de los entes, hermanos espirituales, ¿por qué yo tengo que clasificarlo y llevarlo a algo como si fuera algo inanimado o un animal o algo abstracto? ¿Por qué yo tengo que llevarlo ahí? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ellos para ser semejantes sinvergüenza? ¿Quiénes son ellos? Y esto es lo que vamos a seguir analizando. Si Dios todavía no me ha llevado, si todavía me queda un poco de voz, vamos a seguir analizando cosas muy importantes. Pero esto es uno de los textos más exclusivos que tenemos nosotros, que el Espíritu Santo habla. Y no solo habla, sino que le dice a Pedro, déjate de cosas y de inmediato baja, baja, porque yo he enviado a 3 personas aquí. ¿Quién está obrando, hermano? ¿Quién es el que iba a venir a la tierra a cumplir su ministerio después de que Jesús ascendió a los cielos? El Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo hasta hoy en día en nuestras vidas. Por eso que hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo es una persona y no lo podemos tratar como si fuera una fuerza activa. Porque algunos cristianos dicen, a mí nadie me ve y puedo ver lo que se me da la gana. Puedo hacer lo que se me da la gana. Puedo pensar lo que se me da la gana. Te equivocas. El Espíritu Santo es una persona. Si tú eres trinitario, tienes que tener mucho cuidado en cómo miras al Espíritu Santo. Mucho cuidado, hermano. Porque el Espíritu Santo es lo mismo que es el Padre y lo mismo que es el Hijo. No es el mismo, pero es lo mismo. No estoy diciendo que es el mismo, pero es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a sustancia, en cuanto a potencia, en cuanto a gloria, en cuanto a poder, en cuanto a temor que tenemos que tener. Pero no es el mismo. O sea que el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero es lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado. Yo estoy más que seguro que si usted literalmente tuviera a Jesús a su lado 24 horas, yo creo que andaría de lo más santo que podría llegar a ser. De lo más santo. Y aunque si usted no lo crea, si usted es trinitario y cree que el Espíritu Santo es una persona, Dios está con usted 24 horas. Y hay que tener cuidado qué es lo que hacemos con su presencia. No se trata de que yo puedo, no, a mí nadie me ve, a mí nadie me ve. Peor el hermano no me ve, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Después le digo una mentira. Eso es lo que se te da la gana, hermano. No es que yo lo voy a enviar al cielo ni al infierno. Yo estoy acá solamente para fastidiarle la vida. ¿Cuánto decimos amén? Yo estoy solamente para eso. Pero recuerde una cosa, que el Espíritu Santo sí está todo el tiempo, donde quiera que te vaya. Por eso es que el salmista decía, ¿a dónde me escaparé de tu presencia? Si me fuera más allá del cielo, ahí estarás tú. Si me escondiera debajo de la profundidad del mar, ahí estará tu espíritu. ¿A dónde? El Espíritu de Dios está en todas partes. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este día. Gracias porque nos has permitido llevar también el estudio del día de hoy. Señor,